Hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que nos estés escuchando. Esto es Sin Contexto, donde todo tiene un contexto. Comenzamos. Antes de comenzar, damos un aviso. Todo comentario es con fines educativos y de informar. Nada es personal frente al gobierno y sus problemáticas. Hoy hablaremos sobre las problemáticas del sistema educativo, tema interesante, sobre todo con los nuevos avances tecnológicos y las investigaciones que lo han llevado a innovarla. Sin embargo, es importante recalcar estas problemáticas para tomarlas en cuenta ante la solución de ellos mismos. Para comenzar, presento a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Nicole Fortanel, Mariana Banda, Oscar Hernández, Natalia Gómez y su servidora Alicia Gutiérrez. Todos nosotros analizaremos y disgustaremos estas problemáticas que azotan a la educación. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este día, les hablaremos un poco sobre las problemáticas sociales que repercuten en la educación. Creo que es importante resaltar las problemáticas sociales que nos conllevan a que tengamos una educación completa. Uno de los principales puntos o problemáticas que creo que es conveniente sobre, eh, pues que sea una educación de todos merecemos una educación de calidad. No sé cómo vean, compañeros, qué opinan. Pienso yo que que sí es una parte importante como ponerla en claro porque pues sí es una falta de compromiso, ¿no? De las autoridades tanto educativas como las que están más arriba, que no han puesto pues los recursos necesarios para las escuelas, para la educación. Sí, claro, como bien cabe resaltar, pues creo que es una problemática también de nuestro país que existe mucha corrupción, ¿no? Creo que a lo mejor puede ser que sí haya un recurso, pero las personas que deben de destinar ese recurso no lo destinan como es, ¿no? Y es por eso que existen varias carencias en nuestra educación. El recurso está, nada más es de que ¿cómo se llama? El gobierno lo aporte para cada escuela, porque en la calidad ya entra tanto en como lo mencionábamos en el salón, eran las bancas, que no todas las escuelas tienen las paletas y todo eso para tener una buena educación. Claro que no hay recursos suficientes para poder tener una educación plena como debería de ser, como de hecho existe en otros países, ¿no? Puede que haya los recursos, pero como lo mencionaste hace un momento, pues el encargado o el director, que ser, ¿no? Un caso, bueno, yo lo puedo manejar así, fueron las guarderías o las estancias de sede sol, que de hecho se quitaron por el mal manejo de recursos hacia las escuelas. Sí, es exacto. De hecho ocupaban el recurso para cosas que ni tenían nada que ver, ¿no? Exactamente. Sí, eso también afectaba. Natalia, a ver, dime, platícame, ¿qué Ah, opinas respecto a esto? eh, Finalmente, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Nicole, que a lo mejor y sí se cuenta con con los recursos, ¿no? Por el mal manejo de todo, o sea, ya aquí entraría de las personas que pues vienen atrás, ¿no? Porque quizás sí los tengan o, ¿cómo podría decirles? Está el producto, ¿no? ¿Cómo se llama?
las necesidades de infraestructuras básicas, pues para las instalaciones cómodas y todo eso, no sé. Por ejemplo, por aquí cerca de mi casa he visto que pues sí requieren de muchas cosas y ellos pues realmente han metido como que el papeleo para que ahora sí que el gobierno responda ante esas necesidades, ¿no? Porque pues en sí los alumnos pues también es como que no están cómodos como en clases, lo comentaba la maestra, ¿no? Entonces, pues Sí, claro, cabe resaltar que eso es una problemática no solo de aquí, de nuestra ciudad, sino de varios estados, ¿no? Que de hecho, si aquí en la ciudad, que es punto centro, eh, tenemos escasos recursos en cuanto a material para poder laborar, pues imagínate en las escuelas rurales, ¿no? ¿Cómo han de estar, cómo han de enseñar, ¿no? Otra parte importante es qué salario o cómo se les paga a los profesores. Yo creo que eso también entra como una parte de calidad, ¿no? Porque hay docentes que pues no reciben un salario digno como debería de ser, ¿no? Eso también repercute porque finalmente, ¿qué hacen los profesores? Pueden decir que no trabajan como debe porque pues, no están recibiendo su salario como debe, ¿no? Entonces ahí es otra problemática que no ayudan o no se ve al docente como se debería de ver, ¿no? Creo que en épocas anteriores el primordial era el docente porque era la cabeza de la educación, ¿no? Que era importante para todos el tener una educación. Diferente a ti en ese aspecto del docente, porque creo yo que si uno como docente tiene la vocación de lo que está haciendo, el sueldo o en ese aspecto, pues como que no interfiere tanto, ¿sabes? Si tienes la vocación de hacerlo, tú lo estás haciendo por el gusto para dar tú una calidad educativa a los demás o a alguien más. Sí, eso también sería ya cada cada docente, ¿no? Cómo lo tome en cuenta, porque sí, o sea, finalmente muchos docentes, si tú platicas con docentes, te dicen que es más amor al arte, ¿no? Finalmente, por la vocación que tienen, que por lo que ganan. Y pues finalmente ahí viene otra problemática, que les piden demasiado, ¿no? Tener incluso maestrías, doctorados para poder impartir clases. De hecho, hay docentes en escuelas de prestigio que ganan 3,000 pesos, ¿no? Como serían las escuelas de UNAM, Politécnico, un docente. Entonces también y no solo es eso, sino que también les piden mucha carga de trabajo, ¿no? Entonces, pues es como comentas, si tienes vocación, pues adelante. Dime, Alison. Creo que también otra, dentro de esta misma problemática, es el proceso para obtener una plaza definitiva dentro de la SEP, porque no solamente es la experiencia y tener los estudios suficientes, sino que también te llevan un proceso de hacer un examen, que es estudiar, es escribir tus papeles, tu matrícula y todo lo que vas a conllevar para después checar las listas que son enormes y finalmente ver si te quedaste. Y eso depende más en el número que tuviste tú en un examen. Y ahí vas a ir viendo en qué lugar te tocó. Mayormente se supone que las personas que tuvieron mejores calificaciones les asignan los lugares que ellos quieren, pero cuando no, pues siempre se van a zonas rurales, que es los maestros no quieren, y eso es debido a otra problemática, que es donde los papás siempre se oponen a tener la educación debido a corrupción o por parte del mismo gobierno, o del menos del ayuntamiento que existe en el estado. Claro, sí, sí, Mariana. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ali,
Pero, y ahí entra el punto que mencionábamos también, ¿no? Lo que es la corrupción que hay detrás de todo esto. Porque finalmente hubo un tiempo en el que se heredaban, se traspasaban o podías comprar una plaza totalmente dentro de las instalaciones de la SEP, ¿no? Lo que ahora ya supuestamente ya no se permite. Claro, sí, y es por eso que se han hecho asambleas y marchas en contra también de eso, y también en contra de que no les va a ser como que una plaza cercana que hasta los puede llevar a zonas rurales donde no conocen, ¿no? Es por eso que también quieren omitir el examen, porque también muchos profesores, y si cabe recordar, son nada más son profesores de oficio, ¿no? De que ya llevan años dando clases, entonces por eso no tienen como tal una, pues un respaldo de un título, ¿no? Entonces también esa es otra problemática. ¿Qué tipo de docentes estamos teniendo frente a grupos? Ujú. Yo creo que por Entonces eso sí. Ajá, dime. es el problema, ¿no? Porque si un maestro queda muy lejos, es por eso que le empiezan a perder el amor a su trabajo. Sí, exacto, sus inconformidades que tienen hacia el sistema, ¿no? Que no es el adecuado. Ajá, exacto. A lo mejor también eso es el problema igual con las escuelas, porque estás de acuerdo que si en una escuela rural no tiene el gobierno no les ayuda con, por decir, pizarrones o las sillas, si el maestro tiene el amor a su trabajo, pues así, aunque sea sin pizarrón, con una cartulina o como sea, él da su clase. Sí, claro. Es como anteriormente, ¿no? Se veía en las culturas orientales, ¿no? Que el, el docente o el sabio se ponía en cualquier lugar, se sentaba y todos los niños se ponían alrededor a escucharlo, a ver qué tema les explicaba, ¿no? Que aprendían algo nuevo. Sí, Alison, dime. Creo que esto también de la vocación proviene también en el aspecto de lo que pasó en la pandemia, principalmente en las zonas rurales, porque debido a que se tuvieron que hacer diversas modificaciones, por ejemplo, en de Quédate en casa, que es, bueno, que era un programa que tú veías el contenido que ibas a ver en clase en la televisión, pero estamos de acuerdo, en comunidades no hay ni luz, ni televisiones, incluso ni teléfonos para estar en contacto con los maestros. Entonces, los maestros qué hicieron? Ellos mismos se organizaron dentro de las escuelas para poder ir alumno por alumno y enseñarles por lo menos una hora diaria. O sea, llevarles material, enseñarles y pues ya las mamás como podían les ayudaban. De hecho, incluso hay mamás que no tienen pues mucha educación y les pedían ayuda a sus vecinos de que, oye, ayúdame a entender este problema, oye, ayúdame en este experimento, porque sinceramente pues la falta de educación hace que sea más difícil llevar el proceso de aprendizaje y más en pandemia. Sí, creo que acabas de resaltar otra problemática importante, ¿no? La falta de recursos suficientes para poder tener una educación, que se supone que toda educación debe ser gratuita, se conlleva lo que es, ¿no? Creo que ese problema siempre hay, ¿no? Muchos niños por falta de recursos están trabajando y no donde deberían, que es su educación, aprender. Bueno, en esas localidades hay una falta de preparación para los maestros. No están actualizados al 100% para que ellos puedan dar también una educación de calidad, ¿no? Sí, exactamente.
De hecho, también vimos, bueno, en esto de pandemia, pues se pudo observar donde también, como dice Mariana, algunos profesores pues realmente no están, no sé, o sea, como que no, no se lleva, o no, ¿cómo se podría decir? No se adaptaban bien a la modernidad de todo esto de así en línea y bueno, por lo general pues había visto que pues había tanto como para alumnos como para maestros pues tuvo problemas para también dar una buena interacción entre los alumnos. Claramente pues no iba a ser lo mismo, ¿no? Porque pues estudiar en línea pues es muy diferente. Entonces, eso pues sí, también afectó a todos y como dice Oscar, realmente pues los compañeros, los otros alumnos que no tenían la posibilidad de tener con qué conectarse, pues también les afectaba muchísimo, ¿no? Tanto su aprendizaje como en, literalmente en. Bueno, no sé si estén de acuerdo que entonces podríamos deducir o concluir por así que pues la educación, pues finalmente las principales problemáticas son lo económico, la calidad y y el pues falta de actualizaciones, ¿no? No sé qué opinen. Sí, estoy de acuerdo porque pues dentro de lo económico entraría pues la parte de la corrupción, ¿no? De todo el dinero mal manejado y de lo que no ha podido ingresar en su totalidad a la calidad educativa. Sí, claro, o sea, viene como una cadenita, todo viene entrelazado, ¿no? Si no hay recursos, pues no hay escuelas, ¿no? Y por lo tanto, si no hay escuelas, no hay educación para los niños. Entonces creo que todo va entrelazado, va como una cadenita. Y pues finalmente que nos afecta, ¿no? A nosotros como ciudadanos, porque finalmente pues nos afecta actualmente, ¿no? Los costos de la canasta básica están sobre el salario, ¿no? Creo que también eso conlleva todo, ¿no? ¿Qué opinan? Para los maestros el salario pues está bien. Yo lo vi ahora en la pandemia. Tengo conocidos que son maestros y les subieron el sueldo. ¿Y estás de acuerdo que no todos los maestros dieron la educación bien? Algunos les dejaban trabajos o les daban la calificación así nada más, porque sí, o sea, tuviste un 8 nada más por trabajar o el 10 y ni siquiera, yo creo que ni siquiera los niños aprendieron bien y más por como decía la compañera Alison, lo del programa que estaba en lo de la televisión, todos iban al mismo ritmo y no creo que todos los niños también lo hayan visto. A los profesores se les subió el sueldo. Se te va a disminuir el sueldo porque, no sé, lo vi, bueno, yo lo vi en particular aquí en casa. Mi mamá es maestra, entonces ella trabaja en escuela particular y escuela pública. Y en la particular, como muchos no pagaban colegiatura porque era en línea, se les iba a disminuir el sueldo. Sí, exacto. O sea, incluso creo que hubo muchas bajas de docentes, ¿no? Natalia. Sí, de hecho, pues sí, afectó muchísimo también a los maestros, bueno, tanto a los maestros como a los alumnos, porque como dice Mariana, realmente, pues, en lo personal, pues, sí, sí, ¿cómo se llama? Afectó
Creo que eso de sueldos de los maestros también les afectó tanto a los papás que pagaban las colegiaturas porque también a ellos les bajaron los sueldos debido a que no estaban trabajando igual, porque muchos trabajaban en línea y otros no trabajaban en línea, otros realmente lo suspendieron. Y realmente también la parte de la suspensión fue dependiendo a las enfermedades que tenían, porque los que eran diabéticos pues los mandaron a su casa a trabajar porque eran los más vulnerables a contagiarse, Sí, así como las exacto, o sea, personas más grandes. Te digo, yo lo viví de este lado y incluso muchos papás que mantenían sus trabajos, que pues ahora sí que les seguían pagando en su totalidad, el hecho de decir, es que es clases en línea, no es trabajar para ellos, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué la pago? Y yo lo viví, les comentaba, mi mamá es maestra, que creo que era todavía el doble de trabajo, trabajar en línea que presencial. Y eso no lo veía esa contraparte. sí, exacto, o sea, eso también yo creo que es por falla del sistema educativo, ¿no? Que creo que exigían más de esa parte como era en casa que cuando estás frente a aula, ¿no? Y es parte porque finalmente lo que quería el sistema educativo es avanzar, avanzar y cubrir temas. Sin embargo, no les importaba que de veras hubiera aprendido el alumno, ¿no? Que de veras cumpliera con los objetivos, con las metas. Supone que se hacen planeaciones, pero ellos se basaban más con el tiempo, ¿no? Con que avanzara, avanzara, avanzara y se cubrieran todos los temas. Sin embargo, no entendieron los alumnos, ¿no? Y sí, pues sí afecta toda esa situación, Alison. Creo que eso de que nos afectó mucho, sí, porque creo que muchas personas crearon ansiedad o fobia social, que es el miedo a salir a la calle y convivir con personas, porque estabas acostumbrado a tu casa, a que pues trabajar en línea pues era desde tu cama o desde tu comedor donde tú tuvieras el espacio. Y sobre todo también el convivir con tu familia, que nunca convives, bueno, mayormente en personas que su casa está vacía porque sus papás trabajan y ellos estudian, el convivir y estar todos juntos también trajo problemas y también aumentó el nivel de violencia entre familias porque pues al no convivir mucho pues llegaban a tener muchos problemas o muchos choques y finalmente pues subió la violencia. Pero creo que finalmente la educación también cayó en el conductismo, en el saber de que solamente debo de cumplir con los objetivos que me pide el programa, mi planeación, y pues lo que aprenden los alumnos es punto y aparte. Si lo aprendiste bien, si no, pues también. Yo ya hice mi trabajo, pues a mí me pagan y ahí es todo. No todos los maestros fueron así, pero algunos sí tuvieron esa ideología. Claro, sí, Nicole. Sí, es así como dice la compañera, y aparte todo se ve reflejado ahorita que ya entraron presenciales, porque lo veo yo por decir así con mis hermanos. Tengo un hermano más pequeño que está en la secundaria y ahorita les quieren enseñar cosas que vieron en la pandemia, y mi hermano es, como yo les decía, yo lo vi por conocidos, no le enseñaban bien, a veces se conectaban y a veces no. Sí, claro. Esa fue otra de las problemáticas, ¿no? El que a veces sí se conectaban, a veces no. Entonces la falta de comunicación también es otra. Y que pues la carga era tanto más para el docente como para los padres, ¿no? Que finalmente ahí es otra problemática, porque los padres, con tal de que entregaran los trabajos, este, pues casi casi les hacían las tareas a sus hijos, ¿no? Para que tuvieran una calificación, un número, ¿no, Natalia? Sí, justamente, pero es lo que sucede, ¿no? O sea, realmente como los padres nada más querían la calificación, pues no les importaba, o sea, realmente si lo aprendían o no, es como dice la compañera, ahora se ve reflejado de su conocimiento en clases. Y a muchos pues sí le afectó demasiado, porque pues imagínense, fueron 2 años de pandemia y donde los alumnos, donde los
los niños pues realmente estaban con los padres y los padres los enseñaban a ellos, porque pues algunos maestros, no la mayoría, pero sí algunos maestros, pues era como que realmente pues te dejas las actividades y tú sabes si las haces o no, porque pues en el plan pues no los podían reprobar, entonces era como que también no le daban mucha importancia a eso. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Sí, claro. O sea, todo iba muy enlazado, ¿no? Creo que era mucho trabajo, muchas problemáticas con los alumnos en cuanto a aprendizaje. Incluso los alumnos creo que regresan a las aulas y regresan en, en, en mal, ¿no? En mente en blanco, porque pues finalmente es como te repito, o sea, buscaban solamente un número y no su aprendizaje, ¿no? Pues creo que pues podemos concluir y seguir sacando deducciones, ¿no? Sobre diferentes problemáticas, pero las principales son eh, pues la falta de modificación en el sistema educativo, lo económico, que todo va enlazado, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es importante tener, que no haya corrupción como tal. Es imposible, pero de alguna manera, si hay una parte de corrupción, que la mayor parte del dinero destinado sea para las escuelas y que realmente se aproveche. Con esto concluyo y cerramos nuestras problemáticas sociales, compañeros. Les agradezco de antemano su participación, que fue muy agradable exponer sus ideas, ¿no? Identificar nuestras problemáticas y para poder saber cómo las podemos cambiar, modificar, ¿no? Y con esto cerramos. Hasta la próxima. Gracias. Terminaste de escuchar las problemáticas del sistema educativo. Agradecemos a la audiencia por escucharnos, así como a nuestros invitados por asistir. Nos vemos en otro episodio de Sin Contexto, donde todo tiene un contexto. Hasta la próxima.